Podemos poner un pendrive, es posible. Sí, así os muestro la foto de algo que ocurre dentro de la pirámide de Keops. Pero os la muestro dentro de la pirámide de Keops, porque hay otra cosa que no se dice. Todas las noches hay equipos de físicos que instalan máquinas. Por ejemplo, en marzo estaban allí, 2019, japoneses y australianos, y está aquí en la sala las personas que lo conoció porque dormían en el mismo hotel. Ellos todas las noches instalan máquinas y fotografían los fenómenos físicos que suceden dentro. Porque los fenómenos físicos que suceden allí adentro se aprovechan después, por ejemplo, para producir celdas solares con un rendimiento altísimo. Ahora, si ponen el pendrive, os muestro la foto de una de las cosas que ocurren dentro de la pirámide de Keops. Pero porque hay que tener ganas de buscar. Y si uno dice, bueno, voy allí como si fuese a mí, si escucho lo que me dice el cura porque me conformo, es consolador. Tiene su lógica aparente, sobre todo lo tiene si no me hago preguntas. Y para mí está bien, tranquilo. Si en cambio yo observo y pienso que esa cosa no me parece realmente así, y voy a investigar, entonces me doy cuenta que no es precisamente así. Entonces en ese punto intenta detenerme. Pero mira a su alrededor. Mira a su alrededor. Es decir, hasta el miércoles se habla del partido que se jugó el domingo. Y a partir del jueves se habla del partido del próximo domingo. Pan y circo. ¿Cómo si? Todas las semanas hay partidos de fútbol. Es verdad, todas las semanas hay partidos de fútbol. Realmente somos rebaños. Cuando las religiones inventaron la figura del pastor, no es la que la inventaron por casualidad. El pastor es realmente el que le dice al rebaño, tú pastas aquí. ¿Ok? Y las ovejas pastan allí, sin levantar la oveja. Después se dice, ah sí, bueno. Se dice que el buen pastor es el que defiende las ovejas del lobo. Pero, ¿desde cuándo? El pastor defiende las ovejas del lobo porque al esquilarlas, ordeñarlas y sacrificarlas, debe hacerlo para él. Es decir, para la oveja no cambia nada. O la mata el lobo o la mata el pastor, o aquel que se la vendió al pastor. La tarea de nuestros pastores es la de ordeñarnos. Esto es un decaimiento, desintegración de las partículas subatómicas dentro de la pirámide de Keops, donde las partículas son aceleradas y después decaen en muones, etcétera, etcétera. Esta foto no está en ningún otro lugar. Es una fotografía vista y examinada por un físico del Instituto Max Planck de Múnich. Me dio la explicación verbal, me dará la explicación escrita, pero suceden estas cosas de aquí. Allí está dentro la escalera central a oscuras. Pero cosas así la fotografían continuamente. Los físicos pasan las noches fotografiando estas cosas. Sí, son decaimientos de partículas subatómicas que cuando entran a la pirámide se aceleran. Por tanto, las tres pirámides de Giza, no todas las pirámides. Las pirámides de Giza, en particular la de Keops, son centros de producción y acumulación de energía. Tanto es así que están trabajando para producir celdas solares imitando lo que sucede allí dentro. Celdas solares inmensamente más eficientes de las que conocemos nosotros. Pero esto no lo explican los egiptólogos, nos lo explican los físicos, porque los egiptólogos de esto no saben nada. No es su trabajo, no es que sean ignorantes, es que no es su trabajo. Entonces cuando veo estas cosas digo, egiptólogo, con todo el respeto que te tengo, pero déjame libre de preguntarle a otro. Es lo mismo que hago con el teólogo. Con todo el respeto que te tengo, pero cuando leo ciertas cosas en la Biblia, debo preguntarle a otro, porque de lo contrario,
Por ejemplo, esta de aquí es la pared de las purificaciones. Es una pared del templo de Luxor, donde se hacía un cierto ritual. El ritual de la purificación, y el ritual de la purificación está representadas estas otras cosas de aquí. ¿Veis? Entonces estas cosas desde Alan Gardiner a principios de 1900 han sido interpretados como pequeñas ánforas que vierten agua sobre cuernos para simbolizar la purificación. Está bien, ok, si queremos mantener esa explicación la mantenemos. ¿Qué problema hay? Pero allí dentro hay también esto. ¿Lo veis? Es de ahí, es el dios Amón, es el dios del cual sale el esperma con aquella ánfora que le vierte agua encima. Ok, y era el dios de la fertilidad. Nos recuerda a una divinidad bíblica. Nos recuerda a una divinidad bíblica que también él era conocido por ser un dios de la fertilidad que practicaba sexo. Especialmente, ok, entonces aquí, digamos que esa cosa de ahí, como la interpretan los egiptólogos, es una ánfora pequeña que vierte agua sobre el esperma. Bien. Yo tengo el derecho de decir que tal vez podría ser otra cosa. Sucede que los sacerdotes le ponen un cuenco y recogen el esperma. ¿Lo veis? Para hacer la purificación. Ahora bien, si entre vosotros hay un médico, un biólogo, un técnico de laboratorio, sabe que purificación significa separar componentes celulares de otros componentes celulares. Entonces, según vosotros, ¿qué se separa del esperma? Los ácidos nucleicos. Esta es la purificación. Después de eso termino pronto, que eso sean un vaso que vierte agua, que sean espermatozoides o que sean, qué sé yo, un globito de aire caliente dentro, atado con un cordel que vuela hacia arriba para simbolizar la purificación. No me importa nada de eso. El significado de lo que está aquí es claro. Se purifica el líquido espermático. Para purificar el líquido espermático hay que conocerlo. Hay que saber qué tiene dentro. Hay que saber lo que hace, cómo está compuesto y tener la tecnología para hacerlo. Después podemos discutir lo que queramos sobre las imágenes. A mí no me importa nada. Pero es esto, ¿lo veis? Lo recogían y este era el dios de la fertilidad. El epistemólogo Máximo Verbeta dice, ¿qué está escrito ahí? Está escrito, hecho para dar larga vida y convertirlo como el señor Ra. Es decir, la manera para transformar el faraón a un ser similar al dios, que es exactamente lo que está escrito en el capítulo 6 de la Biblia, cuando los Elohim decían, dejamos de enriquecer al Adán con el aporte de nuestro líquido espermático y la vida del Adán descenderá a 120 años. Después de eso podemos dar todas las interpretaciones que queramos, pero la traducción es esta de aquí. Allí está representado algo y lo claro es que se purifica el líquido espermático. Lo claro es esto. Pero por hacerlo es necesario tener toda una serie de conocimientos. Después queramos pensar que eso es, como dije, una ánfora que esta es una ánfora que vierte agua sobre un cuenco. A mí me parece igual a aquella. A mí me parece. Un egiptólogo, no, está bien, cada uno es libre de. Mirad la forma de este espermatozoide y la forma de esto. Después de cada una de las interpretaciones, faltarían más, así como decía antes. Si nos ponemos a discutir sobre el hecho de Alan Gardiner tenga razón, es decir, que esto es una ánfora que vierte agua, pasamos siglos. Pasamos siglos. ¿Qué está escrito en esta pared? Que aquí se hacía la purificación se hacía de manera que el faraón fuese como el dios Ra. Es decir, le introducían ADN perteneciente a los dioses. Basta. Todo lo demás discutámoslo cuanto. Es más, ni siquiera pierdo un minuto discutiendo. Así como
Esto nos lo explicará un ingeniero catedrático. Aquí están todas las interpretaciones de los egiptólogos. Todas las interpretaciones, como dije antes, las de Eusebio de Cesarea, el símbolo de la vida, la flor de loto, la chispa de la vida, etcétera. No, nos la explicará un profesor ordinario politécnico de Turín. Esto es una lámpara con cables, el sistema de aislamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Porque conocía muy bien la energía eléctrica y era el sistema con el cual podían trabajar en el interior, porque por ningún lado se encontró nunca un gramo de humo. ¿Con qué se iluminaban? Ni con los espejos podían hacerlo. Intentan hacer las cosas. Entonces yo digo, muy bien, tomemos las interpretaciones de los egiptólogos, por favor. Las tenemos a su debida consideración, pero yo frente a una imagen así, donde entre otras cosas hay ahora, no está toda, porque las dos son opuestas. Está incluso el faraón con 2 cuchillos en la mano, que significa claramente situación de peligro. Significa, atención, las cosas que ocurren aquí dentro son peligrosas. Yo creo que tengo el derecho de preguntarles a otros, nada más. En cambio, a menudo esto se ve, cuestiona como decir, no, tú no debes preguntar solamente a los... No, yo pregunto a los egiptólogos, no necesito preguntar porque sé muy bien lo que explican los egiptólogos sobre esto. Pero como no me convence, pregunto también a otros. Y después veré lo que me dice el otro, pero es algo que se me debe de conceder para yo hacer. Esta es la imagen que vimos antes, ahora la veis ampliada. Esa cosa de ahí, la abertura del manto en el medio, era como la abertura de una coraza. Alrededor de la abertura había un dobladillo para que no se rasgase. El manto se pone por la cabeza, parece una coraza y la abertura estaba reforzada de manera que no se rasgase. Estos nos lo dice la Biblia, entraban en aquellos sitios y la Biblia nos da elementos adicionales que aquí no hay. Nos dice, por ejemplo, que el manto tenía debajo toda una serie de campanillas que dice la Biblia, las campanillas sonarán y el sacerdote no morirá. Éxodo. Y el sacerdote no morirá. Lo que significa que 2 cosas. O Dios le gustaba escuchar las campanillas, o no las escuchaba, mataba al sacerdote. O si no las escuchaba, mataba al sacerdote. Y las campanillas tenían una función específica. Sabemos que hay instrumentos que pueden reaccionar a campos electromagnéticos y ponerse a vibrar. Entonces, si suena significa que están entrando en un campo electromagnético. Y como nos cuentan ciertos relatos hebreos, las campanillas servían para que los que estaban afuera entendiesen. Si las escuchaban, de los que estaban dentro se estaban moviendo y por lo tanto estaba vivo. Si ya no las escuchaban, esta de aquí estaba atado con una cuerda, lo sacaban fuera inmediatamente porque significaba que había sucedido algo muy grave. Es decir, estas cosas tienen una explicación lógica y concreta. Porque si alguien me dice, no, pero simbólicamente, porque Dios quería. Yo digo, muy bien, mira, no refuto nada, pero no me convence, quiero la explicación de otro, nada más. No me convence, quiero la explicación de otro nada más y creo que tengo el derecho de poder pedirla. El derecho de poder pedirla. De modo que, según dicen ahora los que están horrorizados, pues yo seré sacerdote hasta en el infierno. Pero como no hay infierno, pues no hay problema, se queda uno tan tranquilo. ¿Cómo que no hay infierno? No, hombre, eso es una de las cosas terribles que tiene el cristianismo en cuanto a enjuiciar el más allá. Es de las peores religiones que hay, porque eso, el infierno del cristianismo es terrible, es aterrador. Y yo aprovecho aquí la ocasión para quitarle el miedo a la gente. Esos infiernos de más allá y fuegos y por ahí son calumnias que no han levantado a Dios los teólogos. ¿Entiendes? Un Dios que nos dicen que es Padre no puede tener semejante tortura. Eso es un absurdo en el cual yo creí mucho tiempo porque yo fui un fanatiquito. Durante muchos años nací en eso y tardé 40 años en sacudirme eso y en rebelarme contra semejantes absurdeces. De modo que yo en este caso estoy defendiendo la bondad de Dios. Dios no tiene infiernos. Bueno, podremos estar de acuerdo en que no hay infierno tal y como se le concibe a la gente en las llamas y torturada de esa manera tan concreta, ¿no? Así... Sí, con fuego y un demonio metiéndote pinchazos. Pero el infierno existe de otra manera, es la ausencia de Dios, como el cielo es la gloria de Dios, disfrutar de la gloria de Dios.
Y el Dios purificante es el purgatorio, ¿no? Bueno, el purgatorio es, como dicen, algunos países dicen el purgatorio, ¿verdad? Porque en lugar de pulgas. Nada, son todo cosas que la mente humana ha ido haciendo, porque tú te sales del cristianismo y te vas a otras religiones y siempre la gente ante el más allá, la pobre mente humana empieza a fabular, a inventar, ¿verdad? Y de las invenciones que hemos tenido aquí es el purgatorio, que es una doctrina que muchos cristianos no aceptan, por ejemplo los protestantes no aceptan semejante cosa. Ahora, que hay infiernos, ¿cómo no vale? Este planeta es un infierno, como nos lo han puesto todos los grandes políticos y los grandes militares y los grandes locos que dirigen este mundo. Este planeta es un infierno, dejando aparte del infierno en que viven muchos, la mayor parte de los seres humanos, en el más allá, yo estoy seguro que hay gente que merece algún tipo de infierno, no un infierno como el del que hablábamos, sino que los hagan reencarnar, que ahora está de moda la reencarnación. Hazlo reencarnar en Etiopía para que te mueras de hambre, tú que mataste de hambre a otros, etcétera, etcétera. ¿Qué hay en el más allá? No lo sé.